es central y muy importante, estratégico para el proyecto de desarrollo de transformación energética del país. El gas natural es el de menor costo relativo de los combustibles fósiles, es el más dúctil, es decir, puede utilizarse tanto para generar electricidad como para hacer funcionar industrias o para casas, para cocinar, para calor, para el agua caliente, para una cantidad de finalidades. Puede usarse para transporte también. Es muy abundante, hay mucho más abundancia que el petróleo y además es mucho menos dañino para el medio ambiente, es decir, genera mucho menos gas de efecto invernadero en particular que el petróleo y ni que hablar que el carbón. Y de hecho es la fuente energética tradicional que más se desarrolla en el mundo desde hace ya unas cuantas décadas. El problema es que Uruguay no tiene acceso, no tenemos por ahora reserva de gas natural. Argentina precisa invertir cerca de 150.000 millones de dólares durante una decena de años como para poder empezar a recuperar los yacimientos que tiene de gas no tradicional en Vaca Muerta. Hasta ahora, en más o menos 10 años de intento, consiguieron 1.100 millones de dólares y precisan 150 veces eso para poder comenzar a extraer el gas de Vaca Muerta. No ha cambiado esto para nada con los primeros meses del gobierno de Macri. Entonces, la única forma de conseguir gas natural es poder importarlo de fuera de la región. Y la forma de importarlo fuera de la región es traerlo licuado en barco, no por gasoducto. Y entonces precisamos una planta que lo que hace básicamente es el gas que viene licuado a muy baja temperatura, elevarle la temperatura hasta llegar a la temperatura ambiente y entonces se vuelve a estado gaseoso de manera natural. Es tan sencillo como eso. El problema es que nosotros tenemos un río de la Plata que tiene lo peor de un océano y lo peor de un río. Lo peor de un océano porque tiene tormentas importantes, entonces hay que hacer una protección, una escollera para proteger esa estructura flotante, y lo peor del río porque tiene muy bajas profundidades. Entonces había que dragar también. Entonces es una obra que, si la queremos llevar adelante, implica inversiones portuarias muy importantes, no inversiones energéticas, inversiones portuarias. El diseño es una escollera de 2.000 y pico de metros, el doble de la escollera Sarandí, a unos 2.500 metros enfrente de Punta Sayago, que va a generar un nuevo puerto, que genera una posible ampliación del puerto de Montevideo, como para poder ampliar la capacidad de protección, de muellaje de barcos de todo tipo, más allá de barcos de un barco regasificador. El proyecto fue diseñado con sumo cuidado, se contrataron los mejores expertos internacionales, los mejores estudios internacionales, se seleccionó el sitio, participaron de la evaluación de los proyectos, participaron 70 técnicos de 9 organismos públicos diferentes, se trabajó, se hizo un estudio, tal vez voy a mostrar una gráfica que creo que es importante, se hizo un estudio económico en particular de viabilidad, con análisis de variabilidad, de sensibilidades. En particular está colgado todavía en la página web de la Dirección Nacional de Energía, me fijé el otro día, sigue estando colgado allí. Ese es un análisis de las ganancias, del valor presente, de las ganancias en millones de dólares. Esos numeritos que están ahí son millones de dólares, ¿no? ¿Y quién se lleva esas ganancias? O sea, ¿quién se beneficia? En azul son los beneficios de UTE, cómo UTE reduce los costos al instalar la regasificadora, al tener gas natural en lugar de tener gasoil para complementar las energías renovables. En rojo, los sobrecostos que se disminuyen, que se eliminan en un año de niña. En verde, las ganancias para ANCAP. En violeta, las ganancias para los usuarios que hoy existen de gas natural y que cambiarían de un energético más caro al gas natural si tenemos gas natural garantizado en el país. En celeste, la ganancia fiscal, es decir, la cantidad de ingresos no energéticos para el Estado por el uso de la energía nuclear. Y en amarillo, las diferentes opciones según la participación de Argentina. De una participación prácticamente nula en la gráfica de la izquierda, a una creciente, pero siempre modesta, participación argentina, pero una participación creciente en función de algo prácticamente inexistente hasta algo más importante. Y la línea roja que atraviesa toda es el costo. Es decir, cuánto el pago de todos los costos de la regasificadora, todo, el alquiler del barco durante 20 años, el dragado, la escollera, el puerto, todas las obras, unos 1.125 millones de dólares son la línea roja. Como ven, bajo cualquier hipótesis, es un proyecto superavitario. Se analizaron una cantidad de sensibilidades y se demostró que
solamente con el mercado uruguayo es un proyecto superavitario sin necesidad de la participación argentina. Por eso fue que en el gobierno pasado se resolvió no seguir adelante la negociación con Argentina, que ya se demoraba 7 años, y avanzar hacia la construcción de la regasificadora. Hay un tema interesante allí, que si ustedes se fijan, sobre todo había dos hipótesis, la UTE que tenía miedo, sus técnicos, sus gerentes que tenían miedo de meterse en la regasificadora porque una cantidad de razones que no vale la pena ir al detalle ahora, y sí tomó hipótesis extraordinariamente restrictivas y muy pesimistas, y aún así daba que era algo con ganancias netas. La Dirección de Energía, el Ministerio, hizo hipótesis más realistas según nosotros, y las ganancias eran un poco mayores, podían superar los $1.000 millones de ganancia neta del proyecto. Ahora, claro, ¿qué es lo que se observa? Si uno mira, por ejemplo, la gráfica de la derecha, la línea roja está por encima del azul. ¿Qué quiere decir? Que con los beneficios exclusivos de UTE no se termina de pagar la regasificadora. Uno tiene que agregarle todos los beneficios para el país. Es decir, este es un proyecto país, no es un proyecto de una empresa en particular. Pero muchas veces las decisiones de las empresas pesan más cuando no están adecuadamente coordinadas que las decisiones del colectivo. Muchas veces internalizar externalidades es algo que se hace difícil a veces en la toma de decisiones. Y este es un tema en el cual si uno deja simplemente lo que dicen los gerentes de las empresas, llega a una conclusión. Si uno tiene una mirada país, que para eso están los gobiernos, las conclusiones son radicalmente diferentes. Y eso generó mucha confusión. Al Parlamento no sé cuántas veces fuimos. Una vez a Bordaberry le contestamos 63 preguntas. Y no tuvo más preguntas para hacer. Cuando el contrato de la regasificadora se firmó, no solamente lo aprobaron 70 técnicos de todos los colores políticos, naturalmente eran técnicos, como decía, desde 9 organismos públicos diferentes, sino que el contrato lo votaron los directores blancos y colorados. O sea, esto que formaba parte del acuerdo multipartidario es un proyecto que fue analizado en profundidad desde el punto de vista económico, técnico y también político, y fue aprobado. Claro, lo que sucede es que, como ustedes saben, lo que pasó después fue que la empresa que ganó la licitación contrató a una segunda empresa que se fundió en Brasil, ni siquiera en Uruguay. Y entonces, como era un contrato muy exigente, porque este es el ejemplo para mí típico de un cambio radical en relación a los 90 u otros años en nuestro país, en que teníamos un Estado prácticamente inexistente, tuvimos un Estado fuerte que negoció y logró excelente contrato con la empresa que ganó la licitación. Y por lo tanto a la empresa le convino pagar $100 millones de multa y dejar toda la infraestructura que se había construido hasta ese momento, en lugar de tener que pagar las multas que tenían que pagar por cada día de retraso en entrega de la obra. Se les cayó el contratista principal, iban a demorar más de un año en conseguir otro contratista, tenían mucho más de $100 millones de multa de pagar, prefirieron pagar los $100 millones para poder retirarse del proyecto. Por supuesto, es muy lindo hacer leña caída de ese árbol, ¿no? Y es lo que naturalmente algunos aprovecharon para hacer, y en particular algunos actores de la oposición que se han dedicado simplemente a enchastar el proyecto. Yo creo que este proyecto lo que muestra es la fortaleza del Estado. Hoy en día lo que está faltando es nuevamente una coordinación a través de la conducción política como para volver a recentrar en la nueva realidad las oportunidades nuevas que tenemos para poder relanzar este proyecto, y estamos a la espera de las decisiones que tomen las autoridades correspondientes. Estamos a la espera como mero observador que soy hoy de lo que está sucediendo, porque insisto, no tengo ninguna responsabilidad y en ningún momento desde el 1 de marzo del 2015 se me hizo ningún tipo de consulta sobre nada en relación al tema energético, ni sobre lo que se había hecho, ni sobre lo que se estaba haciendo en este momento. Vamos a ver, un poquito más sobre la regasificadora. El barco que se mandó a construir es el barco óptimo. Es decir, un barco más grande podría haber sido interesante, pero era demasiado caro. Y un barco más chico hace menos rentable el negocio. Porque lo que precisamos en un sistema energético uruguayo tan dependiente de las lluvias, tenemos que tener una capacidad de almacenamiento grande de barco. Es decir,
el barco no es solamente regasificador, recibe gas licuado, lo almacena el tiempo que sea necesario, porque si tenemos gas y empieza a llover no precisamos gas. Entonces lo tenemos que mantener y por eso precisamos un reservorio grande, por eso un barco muy grande, para que si empieza a llover y tenemos gas, lo tenemos que guardar y de pronto se viene una sequía y tenemos que tener gas suficiente como para poder generar. Entonces, el tamaño del barco es el óptimo para maximizar el valor del proyecto. Un barco más chico, como los que había en el mercado, reducían en varios cientos de millones de dólares esas ganancias que están ahí. Es el barco óptimo. Por eso, por eso fue el que se mandó a construir. Quiero decir una cosa que ampliando o aclarando la pregunta que hacía el compañero. Muy pertinente pregunta del compañero. Eso era el análisis con el cual nosotros lanzamos la construcción de la regasificadora en el año 2012. Yo no conozco si hay un nuevo estudio, tal vez la rentabilidad actual haya cambiado porque las condiciones pueden haber cambiado. Pasaron 4 años y uno en el sector energético, como en todas las cosas de la vida, toma decisiones de futuro con la información que tiene hoy. Muchas veces 4, 5, 10 años después, una decisión que tomaste 10 años antes puede ser mucho mejor de lo que pensaste o mucho peor de lo que pensaste, porque vos tomaste decisiones con la información que tenés en el momento. Entonces, claramente, habría que rehacer este análisis muy completo de mucho tiempo, de decenas de personas, a ver si efectivamente esto cambió o no cambió. Hasta donde yo sé no se rehizo ese análisis, pero bueno, es un tema que habría que mirar.